Buenos días. Vamos a continuar con la siguiente clase. Ustedes acaban de hablar de cuello, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre el siguiente capítulo, que es cabeza. ¿Por qué es importante hablar de cabeza? Ustedes ya han llevado neuro. Dentro de este capítulo vemos que la cabeza está protegiendo todo lo que es el encéfalo y va a incluir a 5 de los 6 órganos sensoriales, ¿no? Visión, gusto, audición, equilibrio y olfato. Ya, entonces vamos a empezar describiendo un poco de osteología. Voy a centrarme más que nada en la osteología de cara, no del cráneo completo, no de la base del cráneo. Voy a hablar generalidades, pero más que nada voy a centrarme en la parte de la cráneo o viscerocráneo. ¿Sí? Empezamos con osteología. Ya. El cráneo está constituido por 22 huesos. Nosotros podemos trazar una línea que va a dividirlo en dos, desde la raíz de la nariz hasta el orificio auditivo externo. Lo dividimos y nos queda en la parte más superior y posterior el neurocráneo, constituido por 8 huesos, y en la parte más inferior y anterior un viscerocráneo constituido por 14 huesos. ¿Sí? Ahora, el neurocráneo a su vez podemos dividirlo en dos. ¿Cómo? Nosotros entre nuestras dos cejas, es más, ustedes se lo pueden palpar, hay una prominencia ósea, que es conocida como la glabela. ¿Sí? Esta que está acá. Y ya han hablado de cuellos, me imagino que habrán hablado sobre la protuberancia occipital externa. ¿Sí? Entonces trazo una línea entre estos dos puntos y voy a dividir el neurocráneo en bóveda, calota, calvaria, también llamada, y en mi base del cráneo. ¿Sí? Estas dos van a constituir al neurocráneo. ¿Cuántos huesos en total? 8 huesos. 4 impares y 2 pares. Los impares, empezamos. El azul, ya lo conocen, frontal, 2 parietales, occipital, de rosado al temporal. Este de acá lo reconocen, el esfenoides, ¿no? El etmoides está un poco más medial, lo voy a mostrar en otra vista, ¿no? Y esos serían los 8 huesos del neurocráneo. Ahora vamos a ver generalidades más de la bóveda o calota. ¿Sí? De azul tenemos el frontal de nuevo, luego tenemos el parietal y posterior al occipital. ¿Se acuerdan cómo se llamaban suturas? Entre el frontal y los parietales, sutura coronal, ¿no? Entre los parietales, sutura sagital, y entre los parietales y el occipital, lambdoidea, haciendo alusión a la letra griega, lambda. ¿Sí? Ahora, ¿qué más podemos observar aquí? Agujeros parietales, importantes porque dentro de ellos van a estar recorriendo venas emisarias, venas de las que ya voy a hablar dentro de poco, pero van a estar comunicando las venas de la región cabelluda con las venas intracraneales. Sí, importante porque una infección a nivel superficial de cara o de región cabelluda puede emigrar hacia la parte intracraneal y pues causar meningitis, meningoencefalitis, importante. ¿Sí? Y acá tenemos a un hueso bormiano o huesos suturales. ¿Qué entiendo por esto? Nosotros cuando estamos recién formándonos, cuando somos embriones, nosotros tenemos, en vez de hueso, en vez de hueso tenemos una membrana. Es como si fuera un mar, en donde van a salir pequeñas islas o islotes, que son puntos de osificación. Estos puntos de osificación van a ir creciendo, más o menos hasta los 2 años, hasta completar todo el cráneo con hueso, ¿no? Sin embargo, estos puntos de osificación muchas veces no terminan de llenarse completamente. Entonces son errores de la osificación que tratan de llenarse con huesos irregulares, ¿no? Llamados huesos bormianos o suturales, como ven acá. ¿Sí? Bueno, ahora un poco de base del cráneo. Ya hablamos de bóveda, vamos a hablar de base. Acá vemos al frontal, ahora sí podemos ver en este corte al etmoides. Más o menos
¿Recuerdan cómo es la forma del etmoides? Acá estamos viendo de una vista superior, ¿verdad? Más o menos el etmoides va a tener esta forma. Ya nosotros lo estamos viendo desde arriba. Es como si su ojo estuviera acá. ¿Sí? Lo estamos viendo desde arriba. Y esos puntitos que ven en de plomo, esos puntitos, son como cribas. Es llamada la lámina cribosa del etmoides. ¿Ya? La lámina cribosa del etmoides. Y ese cachito que está, esta prominencia que está en el medio, como que así está saliendo de la pantalla, es llamada la crista galli. ¿Sí? Con I latina, crista galli. Entonces solo estamos viendo esta parte, la lámina cribosa en horizontal y la crista galli, que es la prominencia que está saliendo. Sin embargo, una proyección hacia abajo, que ya se ve en este corte, sería la lámina perpendicular del etmoides. ¿Sí? La lámina perpendicular del etmoides. Y a los costados, las masas laterales del etmoides. Y a los costados de las masas laterales, las fosas orbitarias, ¿no? Es por eso que este es un músculo, perdón, un hueso medial que no se podía ver al principio. Está metido para el lado del medio. Y dentro de las masas laterales vamos a ver que hay proyecciones óseas que van a ser llamadas los famosos cornetes. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en un corte desde el tabique. Los famosos cornetes del etmoides. Ya, entonces seguimos. Este plomito del etmoides, el crista galli y la lámina cribosa. El esfenoides, con las alas menores y las alas mayores. Algo parecido al etmoides, solo podemos ver acá desde esta vista a las menores y a las mayores. Sin embargo, en una vista al revés, si volteamos el cráneo, podemos ver los apófisis pterigoides, que ya les voy a mostrar en un momento. ¿Sí? Y continuamos, ¿no?, con el temporal, su porción petrosa, porción horizontal, y para el otro lado la porción mastoidea. El parietal y el occipital, ¿no?, con su famoso agujero magno o foramen magno, ¿no? Y lo que ya han estado viendo, ¿no?, la cresta, la poe y las líneas nucales superiores en cuello. ¿Sí? Bien, pero voy a centrarme más en viscerocráneo porque es el tema de ahora. Este está compuesto por 14 huesos, 2 impares y 6 pares. Los impares, acá tenemos uno, la mandíbula, ¿no? Mandíbula con su cuerpo y sus 2 ramas. Sus 2 ramas de la mandíbula, cuerpo de la mandíbula y un ángulo. Ángulo o gonion de la mandíbula. ¿Sí? Y el otro impar, ¿cuál es? El vomer. Pero para eso tengo que enseñarles el tabique nasal. ¿Sí? Este es nuestro tabique. Se los presento. Y miren, ¿se acuerdan que estábamos hablando del etmoides, que no podía ver la lámina perpendicular desde ese lado? Ahora sí lo puedo ver, mira. Miren las cribas, ¿ves los huequitos? Esta es la lámina cribosa, hacia arriba la crista galli y hacia abajo la lámina perpendicular, que está formando la parte superior de todo el tabique. ¿Sí? Hacia atrás, ¿quién está? El esfenoides. El esfenoides con su famoso seno esfenoidal, ¿no? Huecazo ahí, ¿no? Junto con las celdas etmoidales que están en las masas laterales, son algunos de los senos paranasales que podemos encontrar en cabeza. Sí, pero ese es otro tema. Y de verde tenemos al vomer, al otro impar, que va a estar formando el tercio posterior del tabique. Así como la lámina perpendicular forma el tercio superior, el vomer forma el tercio posterior. ¿Sí? Entonces el tabique nasal, acá tenemos el esfenoides, el etmoides y el vomer. Pero ahora, ese es el tabique. Voy a quitar el tabique y voy a observar la fosa nasal, pero desde una parte externa. ¿Sí me entienden? Es como que si estoy observando
la fosa nasal derecha desde la parte izquierda y quito el tabique y veo la parte más externa de la fosa. ¿Sí? Entonces, me ubico, este sigue siendo el etmoides, acá tenemos la lámina cribosa, pero ya me pasé la lámina perpendicular, ahora estoy en la masa lateral, ¿sí? En esta parte, y estoy viendo justo estas proyecciones, ¿sí? Que serían los cornetes, pero este sería el cornete medio y ese sería el cornete superior. Cornete medio y cornete superior del etmoides, ¿ya? Pero si tengo un cornete medio y tengo un cornete superior, ¿qué me falta? Un cornete inferior, que está acá. ¿Y por qué está de otro color? Porque es un hueso independiente, no pertenece al etmoides. El etmoides solo tiene cornete medio, cornete superior, pero el cornete inferior es un hueso independiente. Y ven, lo tenemos acá, cornetes inferiores, ¿sí? Bueno, a ver qué más, otros pares. Tenemos a los nasales, en la parte más arriba de la raíz de la nariz, ahí mismo están los nasales, ¿sí? Lo demás es cartílago, ¿cierto? Ahí están los dos nasales. Luego tenemos aquí de verde, en otra vista se ve mejor, al unguis o lacrimal, formando parte de la fosa orbitaria. El cornete inferior, del cual ya les hablé, es el cornete de mayor tamaño, como pueden ver, y va disminuyendo a medida que va de medio a superior. Ya. El maxilar, todo esto de rosado, el maxilar, y este de azul, el palatino, ¿sí? Fíjense, quiero que se fijen en el palatino, este de azul. Quiero que lo vean como si fuera una L invertida. Una L, una lámina vertical y una lámina pequeña pero horizontal. ¿Sí? Una L, ¿la ven? Y en la parte del maxilar también va a tener esta proyección horizontal, que van a estar complementando a lo que nosotros conocemos como el paladar duro. ¿Sí? En términos sencillos, el paladar en general se divide en duro y en blando. El paladar duro va a ocupar 2/3 anteriores del todo el paladar, mientras que el paladar blando va a ocupar el tercio posterior. ¿Sí? Pero esto solo es paladar duro, es decir, los 2/3 anteriores. Solo paladar duro. ¿Y por qué se dice duro? Porque es hueso, en cambio el blando es fascia y músculo. ¿Sí? En cambio el paladar duro es hueso. Y está conformado por el palatino y el maxilar. En su tercio posterior, el palatino, con su lámina horizontal. Y en sus 2/3 anteriores, la lámina horizontal del maxilar. ¿Sí? Entonces, el paladar, 2/3 anteriores, paladar duro, tercio posterior, paladar blando. Pero si me centro solo en paladar duro, también se divide en tercios. 2/3 anteriores, conformados por el maxilar, y tercio posterior, conformado por el palatino. ¿Sí? Bien, ¿y qué nos falta? Ya mencionamos, ¿no? Nasales, unguis, maxilares. Nos faltan los cigomáticos, que se ven desde la vista anterior. Son los famosos pómulos, ¿no? Los que nos dan estas prominencias óseas, pómulos. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a estudiar cabeza, pero por vistas, anterior, lateral, ¿sí? Vamos a empezar con la vista anterior. ¿Qué podemos ver acá? Primero el frontal, ¿sí? Si bien es cierto, no forma parte del viscerocráneo, sí conforma parte del concepto cara en general, ¿no? Por lo que conforma la frente. Tenemos a los dos nasales, ven acá, se ve mejor, ¿no? En la raíz de la nariz, en la parte más superior. Tenemos a los cigomáticos a los costados, los maxilares y la mandíbula. Bien. Antes de continuar, quiero que vean este reborde de acá, que es el reborde orbitario. ¿Sí? Todo este, ¿cómo podría decirlo? Agujero se le conoce como fosa supraorbitaria, pero el borde se le conoce como reborde orbitario. ¿Sí? Justo en la parte de arriba podemos encontrar agujeritos, no sé si los pueden ver, pequeños agujeros que a veces también son escotaduras, es decir, que se continúan con la abertura. No, pero mayormente son agujeros.
son los llamados agujeros supraorbitarios, ¿no? Sencillo de deducir el nombre, por lo cual van a estar haciéndose superficiales el van supraorbitario. Si saben qué es van, ¿no? Venas, arteria, nervio. El van supraorbitario. Y más o menos 1 centímetro medial a este agujero encontramos, ahora sí, escotadura. Es como no sigue tan curvo, ¿no? Es una escotadura, es la llamada supratroclear, por donde está haciéndose superficial el van supratroclear, ¿sí? Ahora, de manera análoga, en vez de supraorbitario, ahora tenemos acá los infraorbitarios, con el van infraorbitario. ¿Ven? No es tan complicado por ahora. Y abajito, a los agujeros mentonianos con el van mentoniano, que está haciéndose superficial. Sí, y unos pequeños agujeros adicionales que no son de mucha importancia, a veces no se ven. En los cigomáticos están más o menos por acá. Los agujeros cigomáticos faciales para un nervio cigomático facial, para sensibilidad. ¿Sí? ¿Y por qué he puesto estos de otro color? Simplemente para que puedan reconocerlos en práctica, de que estos puntos son colineales. Trazo una línea y estos están en el mismo plano. Supraorbitarios, infraorbitarios y mentonianos, ¿no? Los llamados puntos de Balleix. Y con sus respectivos vanes, ¿no? Importante para la inervación superficial de la cara. Ahora, la vista posterior. ¿Qué vemos? Los dos parietales, el occipital, la sutura sagital, sutura lamboidea, ¿sí? La protuberancia occipital externa, abajito la cresta occipital interna y sus respectivas líneas nucales. Línea nucal superior, línea nucal inferior, ¿sí? A los costados, las mastoides, a las apófisis mastoides, y medial a esto, bueno, unos agujeros mastoideos. Sí, agujeros mastoideos, por donde está entrando la arteria meningia posterior. Eso es lo que se puede notar en la vista posterior. Ahora, en la vista lateral, frontal, parietal, en la parte del temporal, lo más importante que podríamos recalcar, bueno, la escama, lo que se llama la escama del temporal, el hueso timpánico, que es lo que está, tenemos el conducto auditivo externo, que es todo este agujero, que es el que está dando entrada justamente al oído externo, la parte ósea, y el hueso timpánico es simplemente la parte más anterior e inferior de este, ¿no? Prefiero que simplemente recuerden el conducto auditivo externo, el CADE. Las apófisis mastoides, que ya las vimos de la parte posterior, ¿recuerdan? Y las apófisis estiloides, las recordarán por cuello, me imagino, por el rabiete de Riolano, ¿se acuerdan? Estilo gloso, estilo faringio y estiloideo, ¿no? Y otros dos ligamentos que se insertan en la apófisis estiloides del temporal. ¿Sí? Apófisis mastoides, conducto auditivo externo. Vemos a las fenoides, pero sus alas mayores, su ala mayor. A los cigomáticos, de color naranja, el maxilar de verde y a la mandíbula. ¿Qué más vemos en la vista lateral? Sutura coronal, sutura lanoidea, y ven estas pequeñas impresiones como si fueran un arco, son las líneas temporales, superior e inferior. Superior e inferior, ¿sí? Y si se dan cuenta, esta línea temporal superior me está delimitando una pequeña fosa oval, de forma oval, que es llamada la fosa temporal, ¿sí? La fosa temporal, en donde va a estar insertándose el músculo con su fascia, músculo temporal, ¿sí? Y si seguimos más abajo, lo que está limitando también la fosa temporal, tenemos el arco cigomático. El arco cigomático conformado por dos huesos. ¿Qué huesos? Cigomático y temporal. Mayormente lo forma el temporal, ¿no? O sea, en mayor proporción. Pero también está participando el cigomático. ¿Sí? Ahora, quiero que vean la fosa temporal. Y ven este H. Esta H de acá es la llamada articulación fronto, parieto, temporo, esfenoidal.
o lo que comúnmente se conoce como la 100, ¿sí? La 100. ¿Por qué es importante esto? Por ahí está pasando una arteria importante, ¿la recuerdan? Por neuro de repente se habrá mencionado, la arteria meningia media, ¿ya? Es importante porque este punto de acá es el llamado más delgado y más débil de toda la superficie ósea del cráneo, ¿sí? Y si es débil, entonces, ¿qué me hace pensar? Es la más propensa a traumatismos, a fractura. Cuando hay un golpe a este nivel, es muy probable que haya una fractura y pues haya lesión de esta arteria. Si hay lesión de esta arteria, entonces yo puedo pensar en que este paciente puede tener un hematoma epidural. ¿Sí? Es clínica, ¿ya? Vamos a ver que el hematoma epidural en poco tiempo, ya sea 15, 16 horas, puede hacer fallecer al paciente. Es de emergencia, ¿ya? Un traumatismo a este nivel, si lo vemos, el paciente está somnoliento, que le duele la cabeza, con mucha tendencia al sueño, es probablemente que esté desarrollando un hematoma epidural, lo cual está comprimiendo todas las estructuras del encéfalo y puede llegar a comprimir el tronco, ¿sí? Haciendo que el paciente fallezca. Entonces es un tema muy importante, ¿sí? Que deben recurrir a tiempo para poder recurrir a operación y poder hacer algo por el paciente, ¿sí? Importante, ¿no? La famosa 100 o articulación fronto-parieto-temporofenoidal. ¿Sí? Aparte tenemos otra articulación acá, no es de mayor importancia, la parieto-occipito-mastoidea, y pasamos a la vista inferior. ¿Sí? Ya es la última vista para pasar a región superficial. Arriba tenemos a los alvéolos dentarios superiores, ¿sí? Los primarios, ¿cuántos son? Los de leche, son 20, ¿sí? Y los deciduos o caducos son 32, ¿ya? Luego vamos a tener al paladar duro. ¿Se acuerdan que les decía 2/3 anteriores el maxilar y el tercio posterior palatino, ¿sí? Y no sé si se llega a ver, pero a nivel lateral de los palatinos, de las láminas horizontales de los palatinos, vemos unos agujeros que son llamados, el más anterior, el palatino mayor, y los más posteriores, los agujeros palatinos menores, por los cuales están pasando vanes también, los cuales no es muy difícil de imaginar su nombre. El van palatino mayor por el agujero palatino mayor y el menor por el menor. ¿Sí? Es para el agujero palatino mayor con el van palatino mayor para irrigar el paladar duro y el menor para el paladar blando. ¿Sí? Ahora seguimos y bueno, vemos una espina nasal posterior. Acá vemos al vómer, ¿lo recuerdan? Que está formando el tercio posterior del tabique, que los mostré en una vista medial del tabique, el vómer. Ahora, fíjense en las alas mayores del esfenoides. Vamos a ver el agujero oval, ¿sí? Este agujero oval muy cerca a su articulación con el temporal, y atrás, un poco lateral a él, el espinoso, el agujero espinoso. Agujero oval, ¿qué estructuras van a estar pasando por ahí? El quinto 3, ¿sí? La arteria meningia menor y el nervio petroso superficial menor. Y el agujero espinoso que está detrás de él, la arteria meningia media y el nervio meningio recurrente. ¿Qué significa recurrente? Que está volviendo, ¿verdad? Es porque por el agujero oval estaba saliendo el quinto 3, pero dije, uy, me olvidé de dar una rama. Entonces suelta el meningio recurrente y vuelve a entrar, pero ya no por el oval, sino por el agujero espinoso, ¿sí? Ahora, les dije que desde esta vista sí se podía ver las apófisis pterioides, que son estas dos prominencias acá. Toda esta es la apófisis pterioides, con su lámina medial o interna y con su lámina externa. Lámina interna y lámina externa. Y entre ellas dos, la llamada fosa pterigoidea. Fosa pterigoidea, donde va a estar insertándose el pterioideo medial, que ya van a ver en la siguiente clase. ¿Sí?
Tenemos acá los agujeros rasgados, por donde está saliendo la arteria carótida interna y el nervio petrosuperficial mayor. Eso es importante. Acá tenemos al lateral y posterior al agujero rasgado, tenemos a la entrada del conducto del carotidio. Y me preguntarán, total, ¿por qué hueco es el que sale o entra? Lo que sucede es que la arteria carótida interna, para hacerse interior al cráneo, tiene que entrar por acá, por la entrada del conducto del carotidio. Y dentro del temporal hace una especie de sifón, como una rodilla o una curvatura, ¿sí? Y una vez que recorre todo eso, sale por el agujero rasgado. ¿Ya? Y ese es como entra el cráneo. Luego tenemos, ya pasando al occipital, al conducto del hipoglóso. ¿Para qué? Para el nervio del hipoglóso. ¿Sí? Tenemos también el agujero estilomastoideo. ¿Lo ubican? Acá está la mastoides, acá está la apófisis estiloides, agujero estilomastoideo. Ya voy a hablar de él, por donde está emergiendo la rama motora o la rama final del nervio facial. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos al foramen magno, acá tenemos el agujero yugular, ¿no? Posterior al entrar al conducto carotidio. Y ya se termina osteología. Ahora vamos a hablar un poco de la región superficial, ¿sí? Que va a incluir sensibilidad, músculos y un poco de evaluación semiológica. Sí, ¿por qué es importante conocer cara o el rostro, ¿no? Es una parte importante para demostrar nuestras expresiones, nuestros sentimientos, nuestra misma personalidad, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco sobre inervación sensitiva. Inervación sensitiva, que está dado por cuál, ustedes ya vieron pares craneales, por el trigémino, con su quinto 1, su quinto 2, su quinto 3. O nervio oftálmico, maxilar y mandibular. Se pueden guiar por los colores, ¿sí? El nervio oftálmico, ¿qué territorio va a abarcar? Desde el vértex, o el punto más alto que tenemos en el cráneo, desde el vértex, la implantación del cabello, la frente, el párpado superior, la córnea, la esclera y la nariz, hasta el lóbulo. Las alas no, las alas están inervadas por el quinto 2 y quinto 3. Acá están inervadas por el quinto 2, solo llega hasta el lóbulo, que es la punta, ¿verdad? Ahora, el territorio del quinto 2 o el maxilar, si incluye las alas, incluye el labio superior y la región anterior de la región temporal. Sí, el mandibular, el labio inferior, también incluye el piso de la boca, la lengua, ¿sí? El cuadrante anterosuperior del pabellón auricular, la parte posterior de la región temporal. Y vean que no incluye el gonio. ¿Se acuerdan al ángulo de la mandíbula? No lo incluye. ¿Sí? Entonces, esos son los territorios. ¿Por qué es importante? Ustedes habrán oído hablar de los tipos de virus herpes. Por ejemplo, tenemos el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el zoster. Uno de los más agresivos tenemos al herpes zoster, con Z, ¿sí? ¿Por qué se va a caracterizar este virus? Lo que sucede es que cuando este afecta a un nervio, es totalmente fiel a ese nervio, es decir, abarca toda la zona que corresponde al territorio de este nervio, ¿sí? Y ya no pasa a otro, va hasta su ganglio y ahí se queda. Es totalmente fiel, ¿no? Un virus fiel. Entonces, normalmente es más común verlo a nivel del tórax. Te dibujan toda una franja, ¿no? Que es todo un dermatoma. Sin embargo, también lo podemos ver en cara, en rostro, ¿no? Entonces, si yo te pongo este caso, me han salido vesículas a nivel de la punta de la nariz y a otro paciente le han salido vesículas a nivel del párpado inferior. ¿A cuál atiendes primero? ¿A cuál es más riesgoso de que se pueda quedar ciego? Al primero, ¿verdad? Porque
Las vesículas han empezado en la punta de la nariz o en el lóbulo de la nariz. Entonces va a seguir este territorio y es más probable que alcance a la córnea, a la esclera y haya riesgo de ceguera y ya irreversible. En cambio, en lo que uno podría pensar que es en el párpado inferior que va a afectar más rápido al ojo, no, ¿sí o no? Porque el territorio es diferente. ¿Sí? Entonces la aplicación clínica el herpes zóster. ¿Sí? Bien. Esto es para mencionar los nervios respectivos de cada nervio de trigémino. Acá tenemos el quinto 1. Tenemos acá el nervio supraorbitario. ¿Se acuerdan que al principio les hablaba del agujero supraorbitario? Agujero supraorbitario, y acá tenemos al nervio, ¿no? Que está yendo hasta la región cabelluda. Y medial a él, el supratronclear, con el agujero supratronclear. ¿Sí? Abajo para inervar al párpado superior tenemos al infratronclear, una ramita pequeña palpebral también y nasal externo para inervar al lóbulo de la nariz. ¿Sí? Esto es el territorio del quinto 1. Ahora, del quinto 2, el maxilar. Tenemos acá el infraorbitario, vean que es el que llega hasta la parte del labio superior. ¿Sí? Tenemos el cigomático facial para el párpado inferior también y al cigomático temporal. Y para finalizar, el nervio mandibular, tenemos a los 3 otros nervios, acá el mentoniano, el bucal y el aurículo temporal. ¿Sí? Es decir, el territorio del quinto 3. Ahora, ustedes en cuello ya habrán hablado del SMAS. ¿Sí se acuerdan qué es? Va a ser una unidad tanto de tejido graso, fascia, muscular, que va a hacer que esté tan pegada o forma una unidad con la piel que pues sea la razón de que al moverlos o al contraerlos tengamos las expresiones faciales que nos caracterizan, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cada uno de los músculos mímicos. Primero, características generales. Primero, integran al SMAS, ¿sí? Se insertan en la piel, es por ello que podemos generar expresiones con ellos. Derivan del segundo arco faríngeo, lo recordarán por epidemiología. Todos, sin excepción, todos van a ser inervados por el séptimo. El séptimo por la rama motora, por la última rama del facial. ¿Sí? Y tenemos 21 pares y un impar. ¿Cuál es el único impar? El auricular de los labios. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Para ello lo vamos a dividir en varias regiones. En varias regiones. Primero tenemos a la región fronto-occipital. Sencillo, acá el músculo frontal, el músculo occipital, que están separadas por una fascie, ¿no? Mejor dicho, unidos por una fascie, porque cuando uno se contrae, el otro se estira y viceversa, ¿no? Es como que si fuera una misma unidad, ¿no? Lo pueden ver acá también al frontal. ¿Y para qué creen que me sirva? Para levantar las cejas, ¿no? La expresión de asombro, ¿no? La expresión de asombro. Y miren las líneas de expresión que marcan, ¿no? Las líneas notales horizontales. Sí, no son arrugas, ¿ya? No son arrugas, ni esta, ni las patas de gallo, ni lo que dicen, son líneas de expresión, porque se usa mucho una expresión muy seguido, ¿no? Si tú te asombras mucho, bueno, tendrás líneas frontales horizontales, ¿no? Bueno. Luego tenemos a la región auricular, con el músculo auricular superior, anterior y posterior. ¿Lo ven? Superior, anterior y posterior. Están evolucionando, no son de mayor uso, ¿no? O, no sé si acá alguien puede mover la oreja. La verdad no es algo muy común, ¿no? Seguimos con la siguiente región, palpebral. Tenemos acá el auricular de los párpados, ¿no? En forma de, las fibras son concéntricas, ¿no? Son en forma de círculo, como se podría decir. Cuando un músculo tiene esta forma,
tiene acción de esfínter, es decir, se encarga de cerrar herméticamente la hendidura palpebral. Cierra los ojos, ¿sí? No abre, cierra los ojos. Y el superciliar, este pequeño músculo de acá, mejor. Bueno, acá tenemos el auricular y por aquí está el superciliar o corrugador de las cejas. El auricular cierra. ¿Y qué era el superciliar? Como su nombre lo dice, el corrugador de las cejas. Cuando no entienden algo y quieren preguntar o les parece algo confuso, arrugan las cejas. O cuando también están molestos, muestran señas, ¿no? Bueno, acá el guiño para Leo, el auricular de los párpados y la cara de confusión, ¿no? Para las y que te va a marcar las líneas de expresión, las líneas frontales verticales, ¿no? ¿Se acuerdan que el frontal era para las líneas frontales horizontales? Bueno, el superciliar es para las líneas frontales superiores o verticales. Ahora sigue con la región nasal. Seguimos con la región nasal. ¿Sí? Tenemos acá arriba el piramidal, el músculo piramidal de la nariz o el prócer. ¿Sí? Acá en la mitad, en el dorso de la nariz, tenemos al músculo nasal y justo en la base del tabique, aquí, tenemos al virtiforme o depresor del tabique nasal. ¿Sí? El primero, el piramidal, expresión de qué? De asco, ¿no? De asco. Acá tenemos al nasal, que es el que me va a permitir abrir las narinas, ¿sí? Y bueno, el virtiforme, que va a actuar en conjunto con los de la región labial, que ya vamos a hablar. Ya, ahora, región geniana. La región geniana es toda esta parte de acá, lo que conocemos como mejillas, algunos cachetes, ¿no? Carrillos. Sí, vamos a dividirlos en dos capas, una primera capa y una segunda capa, una anterior y una posterior, ¿ya? Fíjense en estos tres primeros de acá. Estos tres primeros de acá se juntan para converger en el labio superior, ¿sí? Son el elevador común del ala de la nariz, el elevador propio del labio superior y el cigomático menor, estos tres. ¿Sí? ¿Para qué van a...? ¿Cuál es su acción? Evertir el labio superior, levantarlo. ¿Sí? A diferencia de estos dos últimos, que es el cigomático mayor y el risorio, que no van al labio, van a la comisura, a la puntita, ¿no? A la comisura. Entonces, ¿qué me van a permitir? Sonreír, ¿no? Levantar la comisura, que es sonreír, ¿no? Ahora, este sería para los primeros tres. Levanta el labio, ¿no? Y suponiendo que solo lo hago de un lado, parece cara como de desprecio, ¿no? De desdén, de desprecio. Y para los últimos dos, sonrisa. No, sonrisa. Esa es la primera capa de la región geniana. Ahora, la segunda capa, tenemos al canino y al bucinador. Acá lo vemos mejor. Tenemos ese sería el canino, perdón, el bucinador, que es el que me va a permitir hacer esta expresión, ¿no? Es importante para escupir, para inflar, ¿no? Esto va a permitir que cuando nosotros retengamos aire dentro de la boca, cuando nosotros retengamos aire, lo que va a distender las mejillas no va a estar tan agrandado por la presión que está haciendo este músculo, el músculo bucinador. Es por ello cuando hay una parálisis, por ejemplo, le piden al paciente, ¿no? Infla las mejillas. El lado afectado con la parálisis es el que está más inflado, porque no tiene la oposición del bucinador. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, para eso es lo que sirve, ¿no? Para soplar, para escupir, para deglutir encima también. Y luego tenemos al canino. Justo detrás del cigomático menor. ¿Sí? Y este en más territorio sería el bucinador.
Ese es el canino, ¿no? No muy importante, ¿no? Bueno, en animales se pueden ver, ¿no? Cuando se pelean por la comida, o se gruñen y se muestran los caninos, ¿no? Pero nosotros no es muy común, ¿no? Bueno, en ustedes no sé, ¿no? Canino. ¿Sí? Y tenemos a la región labial, el único impar, ¿te acuerdas? Auricular de los labios. Si tiene esta forma, así como el de los párpados, entonces cierra herméticamente, ¿no? O sea, cuando quieres hacer evaluación al paciente, ¿no? Cierra, le haces presión para abrirlo y si tiene la fuerza, no hay lesión, si tiene la fuerza necesaria, no se abre, ¿no? Eso significa cerrar herméticamente. Y ahora, la otra región, la región mentoniana. Tenemos a tres, ¿sí? ¿Se puede ver bien? Tenemos acá primero el triangular de los labios, que muy parecido, cigomático menor y accesorio, está en la comisura. Es decir, va a llevar la comisura hacia abajo. En vez de sonreír, voy a hacer como contrario, ¿no? Tristeza, expresión de tristeza. Luego tenemos el cuadrado del mentón, más medial. Ya no hay puntero. Y más medial tenemos a la borla del mentón. Creo que voy a tener que ponerme en el laptop y señalarlo, ¿ya? ¿Se ve bien? Ya. Acá tenemos el triangular de los labios, más medial al cuadrado del mentón y más medial a la borla del mentón, ¿sí? Esto sería acción del triangular de los labios, que está llevando las comisuras hacia abajo. Mientras que este puchero, ¿no? Puchero es por el cuadrado del mentón y la borla del mentón. Y finalmente, lo que ya han visto en cuello, el músculo platisma, ¿no? ¿Para qué sirve? Ven cómo abarca toda la región cervical hasta la región de la mandíbula. ¿Para qué expresión? Expresión de esfuerzo, ¿no? Cuando van al gimnasio y cargan sus pesas, se notan las fibras a nivel del cuello. O cuando hay un dolor insoportable, también. ¿Sí? Ahora, como les mencioné en un principio, todos estos músculos mímicos van a estar inervados por el facial. El facial va a estar emergiendo por el famoso agujero estilomastoideo, ¿sí? Y va a dar sus ramas respectivas para los músculos. Vamos a hablar de cada rama. Primero acá tenemos el nervio auricular posterior, ¿sí? Luego, esto lo habrán visto en cuello, el pequeño nervio para el estiloideo y el vientre posterior del digástrico, ¿no? Y más anterior vienen ramas temporales, ramas cigomáticas, ramas bucales, rama mandibular y rama cervical. No se compliquen con ver qué músculo inerva cada uno, simplemente es por descarte, como se diría, ¿no? Por ejemplo, te preguntan, ¿no? ¿Las ramas temporales te va a inervar a la borla del mentón? Jamás, pues, ¿no? Más o menos así son las preguntas. Ahora, evaluación del nervio facial. Nosotros les pedimos al paciente básicamente seis cosas. Primero, que levante las cejas, ¿no? ¿Eso quién lo hacía? El frontal, ¿te acuerdas? Levanta las cejas de asombro. O junta las cejas para el superciliar. Infla las mejillas por el bucinador. O muestra los dientes por el canino. Cierra los ojos por el auricular de los párpados, ¿sí? Básicamente eso es lo que le pedimos al paciente para evaluar el facial. Ahora, no se pide que se abra los ojos, se pide que se levante las cejas, pero abrir los ojos, no, porque eso ¿quién lo hace?
El músculo, el elevador del párpado. ¿El elevador del párpado está inervado por el facial? No, no es un músculo mímico, es un músculo que va a estar inervado por el tercero, ya el tercer par. Porque algunas veces se escucha, ¿no? A ver, vamos a evaluarlo, infla las mejillas, sonríe, abre los ojos, no, ese es tercer par, ¿sí? Estamos evaluando acá el facial. Y es importante correlacionarlo con una parálisis periférica. Cuando hablamos de una parálisis periférica, estamos hablando de toda una hemicara, ¿sí? Parálisis central ya es diferente, ¿no? Solo incluye a los 2/3 inferiores, pero eso ya lo van a ir viendo, ¿no? Ahora quiero que me digan en esta foto de la derecha, ¿qué lado está paralizado? ¿El derecho o el izquierdo? Ajá, el derecho. Porque, como pueden ver, las líneas de expresión, ¿no? Las líneas de expresión acá se han borrado, ¿no? No están. Aparte de ello también, la hendidura palpebral está bien abierta, mira. ¿Qué es lo que hacía el auricular de los párpados? Cerrarla. En cambio acá está abierta. Entonces este es el lado paralizado, ¿no? Aparte también la comisura siempre se va hacia el lado sano, siempre se desvía hacia el lado sano, ¿no? Entonces definitivamente, ¿no? Miren, borramiento del surco, ¿cómo se llama ese surco? Surco nasogeniano, borramiento, ¿no? Su famosa pata de gallo, ¿no? Tampoco la tiene, ¿no? Entonces, más que obvio, el lado derecho. Sí, ahora vamos a hablar de un poco de arterias superficiales de la cara. Solo vamos a mencionar las ramas, no tiene por qué memorizarse todas. Pero sí es importante que vean, ¿no? Que principalmente va a estar dado por la carótida externa y por la carótida interna. De rojito la carótida interna, con acá la facial, la arteria facial, la temporal superficial y la maxilar, las cuales estas dos últimas son las terminales de la carótida externa, y la carótida interna por medio de la oftálmica, acá de negrito o de azul. ¿Sí? Vamos a ver cada una. ¿No? Acá se pueden guiar, esta es la carótida externa, ¿sí? La recuerdan por cuello, la carótida externa, y acá tenemos al facial. El facial que va a ir hasta arriba. Y tiene una porción cervical y una porción facial propiamente dicha. Vamos a hablar de la porción cervical. Primero, bueno, el facial, su primera rama, palatina ascendente, luego su rama tonsilar. Estas dos primeras ramas importantes para la amígdala palatina, ¿ya? Para la amígdala palatina, por su nombre también lo pueden deducir, ¿no? Tercera rama, tenemos el submandibular, que en esta imagen no se ve, pero pueden deducir que es importante para irrigar a la glándula salival submandibular, ¿sí? Y la parte cervical finaliza en la rama submentoniana, ¿no? Que está complementando la irrigación de la rama mentoniana, ese es del maxilar, ¿no? Esa sería la parte cervical. Ahora, pero la rama facial sigue subiendo por acá, sigue subiendo. Entonces vamos a ver otras ramas. Primero, la labial inferior, ven acá, y otra acá, la labial superior. Labial inferior y labial superior, ¿sí? Luego tenemos la alar para las alas de la nariz. Tenemos la transversa nasal, transversa que significa horizontal, ¿no? Para el dorso de la nariz. Y la rama terminal de la facial, la angular, la arteria angular, ¿sí? Esa sería todas las ramas de la arteria facial, bueno, a nivel de irrigación superficial de cara. Y luego tenemos la arteria temporal superficial. Bien, ya hablamos de la facial, de la carótida externa. La carótida sigue ascendiendo, mira, sigue ascendiendo y se mete, ¿a qué es esto? La glándula parótida. Sigue ascendiendo y se mete adentro de la glándula parótida y termina en dos ramas, sus ramas terminales, maxilar y temporal superficial, ¿sí?
La temporal superficial es de la que vamos a hablar ahora. Aquí está. Primero, su primera rama de esta arteria va a ser la transversa facial, que es esta de acá. Sigue estando adentro de la parótida cuando da esta rama. ¿Sí? ¿Te acuerdas que la carótida entra, se divide en temporal y en maxilar? La temporal sigue estando adentro cuando da la transversa facial, ¿sí? La horizontal. Luego vamos a tener a pequeñas ramas auriculares anteriores para la parte anterior del pabellón auricular, cigomáticas orbitarias y las terminales, que son las... me faltó la temporal profunda posterior, que es esta que está acá, que está ingresando, que está perforando al músculo temporal, y las terminales, ¿no? La frontal y la parietal. ¿Sí? Entonces, temporal superficial, transversa facial, auriculares anteriores, cigomática orbitaria, temporal profunda posterior, frontal y parietal. ¿Sí? Y nos falta una arteria, la arteria oftálmica, ¿no? Que va a emerger del endocráneo por el conducto óptico. Y mira, ¿se acuerdan que yo les hablaba del conducto supraorbitario y supratroclear? Bueno, de aquí vienen las arterias. Arteria supraorbitaria que está saliendo por el agujero supraorbitaria, y la supratroclear. ¿Sí? Ambas ramas de la oftálmica. Y finalmente la dorsal del nariz. Recuerdan que yo les hablaba de la rama terminal de la facial, que era la angular. La angular se va a estar anastomosando con la dorsal del nariz de la oftálmica. ¿Sí? O sea, al final se van a estar comunicando tanto carótida interna como externa, ¿no? Por esta anastomosis, ¿no? Entre la dorsal del nariz y la rama terminal de la facial, es decir, la angular. ¿Sí? Entre otras anastomosis que hay, porque entre todas las arterias se anastomosan, ¿sí? Pero no voy a hablarles ahora porque me va a ser muy pesado, ¿no? Pero se anastomosan facial con temporal, carótidas con carótidas. Entonces, básicamente para asegurar la irrigación de la cara. Sí, tenemos finalmente drenaje venoso. Tenemos acá, miren, es la vena facial. Acá tenemos a la vena facial, ¿sí? Y acá tenemos a las oftálmicas superiores. Oftálmica superior y oftálmica inferior. Oftálmica superior y oftálmica inferior. Este está drenando en la oftálmica superior. Acá no está bien dibujado, pero también drena en la inferior. ¿Sí? Y ambas van a drenar tanto en el seno cavernoso como en el plexo pterigoideo. Así como hay una arteria maxilar interna, una arteria, la homóloga en vena es el plexo pterigoideo. Hay pequeñas venas maxilares, sí, pero no es del calibre o de la importancia como es la arteria, ¿no? Su análogo es el plexo pterigoideo, el cual, por ejemplo, está recogiendo sangre venosa de la porción alveolar, es decir, dentaria. Eso es importante, ¿por qué? Por ejemplo, ¿no? Imagínense un anciano que está hospitalizado, ¿sí? Y que no mencionó que tenía una carie o tenía una endodoncia incompleta. Entonces, ustedes saben que el hospital es un lugar en donde pueden ocurrir muchas infecciones, mayormente por la gran resistencia que tienen las bacterias ahí, por ejemplo la pseudomonas, ¿no? Lo que se habla de la neumonía intrahospitalaria. Entonces, por este pequeño error o por no revisarle las arcadas dentarias, la región dentaria, entonces puede haber una infección que puede seguir el camino del plexo pterigoideo, ir hasta el seno cavernoso y pues hacerse una infección intracraneal, ¿no? Causar meningitis, meningoencefalitis y pues complicar mucho más la cosa, ¿no? Y algo que no les mencioné, que es importante para su clínica, ¿no? Es que las venas del cráneo no tienen válvulas, a diferencia de todo el cuerpo, en las que nuestras venas se caracterizan por tener válvulas,
para asegurar un mismo eje en la conducción de la sangre, es decir, un mismo sentido. Las venas de la cara no tienen válvulas, ¿no? Con el fin de que se aligere la presión intracraneal. Pero eso también tiene su contra, por esto, porque si aumenta la presión en un lado o aumenta en el otro, entonces no hay quien lo regule, no hay válvulas, ¿no? Entonces esto es propenso a que puedan ocurrir infecciones intracraneales, ¿no? Como en el caso de siguiendo el camino del plexo tiroideo por infección de las arcadas dentarias. ¿Sí? Eso en lo que respecta a la vena facial. Y ahora tenemos a la vena temporal superficial, ¿no? Que se está uniendo con pequeñas ramas del plexo tiroideo para formar la retromandibular, y con la auricular posterior forma la vena yugular externa, ¿no? Pero eso, bueno, eso lo pueden revisar después. Y finalmente, para acabar con región superficial, tenemos a la región cabelluda. Lo único que deben acordarse de acá es las letras SCALP, S-C-A-L-P, ¿sí? Está en inglés. Primero, S de skin, piel, no una piel hiperpigmentada, la del cuero, la de la región cabelluda. Luego, C de tejido conectivo denso. Tejido conectivo denso, en donde están los nervios que dan la sensibilidad. Ahí vamos a encontrar, ¿no? Nervio supraorbitario, supratroclear. Luego tenemos A de aponeurosis, es decir, la ganglea aponeurótica. ¿Se acuerdan cuando les mostré al frontal y al occipital? Que estaban unidos por una fascia y que cuando uno se contraía otro se estira y viceversa. Esa es la ganglea aponeurótica, están unidos por esta, la ganglea aponeurótica. La tercera capa. La cuarta capa y la más importante, y que es común que te pregunten, de región cabelluda, es la de tejido conectivo laxo. También la llaman la capa peligrosa. ¿Por qué? Porque por esta capa están las estructuras vasculares, nervios y venas, ¿sí? Y por medio de venas, se llaman venas emisarias, es que están comunicando las venas del cuero cabelludo con las venas intracraneales. Y otra vez me remito a lo de infecciones intracraneales, ¿no? Que puede generarme meningitis, meningoencefalitis, ¿no? Es por ello que es llamada la capa peligrosa, la cuarta capa de la región cabelluda, el tejido conectivo laxo, ¿no? Justamente porque es laxo, es muy fácil de desprender, ¿no? Entonces es muy fácil que se puedan dañar estos, o puedan ser más propensos a lesión en estas estructuras vasculares. Y finalmente tenemos el pericráneo, ¿no? Periósteo, hueso. ¿Sí? Es lo único de región cabelluda, y pasamos ya a la parte final de esta clase, que es la región parotidia. ¿Ya? La región parotidia. Vamos a hablar que la región parotidia, bueno, no solo, al hablar solo de región parotidia no estamos refiriendo solo a la glándula parótida, sino también a su envoltura. Su envoltura, que está conformada por la hoja superficial y hoja profunda. Una hoja superficial que se continúa con la de revestimiento de la fascia cervical profunda, ya habrán visto en cuello, y una profunda que es la continuación de las fascias de estos músculos, estos 6 músculos, que lo pueden ver acá en este corte, en el corte horizontal. Miren, se ubican, acá está la parótida, está envuelta por esto blanquito de acá, que es la celda parotidia, con sus hojas profunda y superficial. Y acá tenemos, ¿no? Al ecón, al digástrico, al pterigoideo medial, por detrás de la mandíbula, ¿sí? Y estos 3 que conforman al ramillete de Riolano, estiloglós, estiloioideo, estilofaringeo. Entonces, las fascias, todas estas fascias de estos músculos se van a continuar como la hoja profunda de la celda parotidia, ¿ya? Y van a tener su inervación también, sí, pero no se compliquen con eso, ¿no? Superficial, auricular mayor y bucal, y profunda auriculotemporal. Bien, el contenido de la celda parotidia. Obviamente, lo más notorio, lo más
obvio, la glándula parótida. ¿Sí? La glándula parótida que lo podemos ver acá. También tenemos el nervio aurículo-temporal. Este nervio va a ser importante por la inervación que va a recibir, la inervación autónoma, es decir, la simpática parasimpática. ¿Sí? Al principio del recorrido de este nervio, al principio de su recorrido es donde va a estar incluida dentro de la célula parotidia, dentro de la parótida. Y lo hace a propósito, justamente para inervarla autonómicamente. Luego tenemos el nervio facial. ¿Se acuerdan que les mostré una vista lateral del facial saliendo por el agujero y para dar las ramas para inervar a los músculos mímicos? No le queda de otra que también ir adentrarse dentro de la parótida, ¿no? Para poder emerger a inervar a los músculos de la cara, ¿no? Y acá lo pueden ver, el nervio facial, que si se dan cuenta está dividiendo a la parótida en dos, un lóbulo anterior, un lóbulo posterior, ¿sí? Pero eso no es muy importante, ¿no? El nervio facial dentro de la parótida. Otro también que está dentro de la parótida, ya lo mencioné, la carótida externa, ¿se acuerdan? Está ascendiendo y se mete dentro de la parótida para dar a sus ramas temporales, temporal superficial y maxilar. ¿Sí? Entre otras, la auricular posterior, la transversa facial, ¿se acuerdan? La transversa facial, y entre las venas tenemos estas tres. ¿Sí? Entonces, todo esto es el contenido de la célula parotidia. Ven que no es solo la parótida, sino son todas esas estructuras vasculonerviosas. ¿Sí? Entonces, ya estamos terminando ya. La glándula parótida, ¿qué tipo de glándula es? Una glándula salival mayor. Nuestras glándulas salivales son tanto mayores como menores. Las mayores son las que nos enseñan desde el cole, ¿no? Parótida, submandibular, sublingual. Pero tenemos otras también más pequeñas, las glándulas menores, ¿no? Como son las palatinas, las linguales, las labiales. Me falta un grupo, son 4. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Las menores. Ahora, la glándula parótida va a ser, obviamente, una glándula salival mayor. Va a pesar aproximadamente 30 gramos. Va a ser encargada de más o menos el 20% de la producción de la saliva total. A pesar de que es la glándula de mayor tamaño, a pesar de eso, es el segundo puesto en producir la cantidad de saliva, porque la primera se lo lleva la submandibular. La submandibular genera el 60% de la saliva, en cambio la parótida un 20%. Bueno, va a tener una forma irregular y está firmemente adherida a la célula parotidia. Es por eso que en práctica va a ser muy difícil que ustedes quieran disecarla a la célula parotidia. No, va a salir por trozos la parótida, porque está bien firmemente adherida. Sí, a nivel histológico, bueno, tenemos, ya van a ver en histo, me imagino, tenemos acinos que van a generar una saliva acuosa, más que mucosa, acuosa, ¿sí? Y diferentes conductos van a salir de estos, se van a unir generando el famoso conducto de Stenone. ¿Sí? Lo pueden ver acá, al conducto de Stenone que está saliendo por la cara lateral. La cara lateral de la glándula, su trayecto es casi horizontal, y ven que está arriba de esto. ¿Qué es esto? El músculo macetero. Sí, ahí en práctica lo pueden ubicar, ¿no? Si está volada la parótida, buscan el músculo macetero, está por arriba, ¿no? Está haciéndole una camita, ¿no? Paralelo a estas estructuras, ¿no? Vena y arteria transversa facial y la vena bucal facial. Y va a desembocar en el vestíbulo oral. Sí, el conducto de Stenone. Ahora, ¿qué relaciones podemos encontrar en la región parotidia? Por ejemplo, acá tenemos a la parótida, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en una relación anterior? Por ejemplo, la piel, el tejido celular subcutáneo, el platisma, miren, también está en la parte anterior, y la fascia de revestimiento, ¿no? Ahora, a nivel medial, lo que les mencioné antes, ¿se acuerdan? El bigástrico,
el ramillete riolano, las estructuras, por ejemplo, el pan del cuello, ustedes ya lo han estudiado, la carótida, la vena yugular y el vago, ¿no? A nivel anterior, ¿qué tenemos? Estos tres. El mandibular, la misma mandíbula, el mesenterino, la mandíbula y el pterigoideo medial, ¿no? A nivel relaciones anteriores, ¿sí? ¿Qué más? A nivel posterior tenemos a la mastoides, al conducto auditivo externo y al tercio superior del lecón, ¿sí? Al tercio superior del lecón. ¿Qué más? Superior al arco cigomático, ¿ya? Esas son las relaciones que te pueden preguntar y tienes que descartar, ¿no? Y acá miren, está el esteno. Sí, ya para finalizar vamos a hablar de una de las cosas más complicadas de la región parotidia, que es la inervación autónoma que tiene esta región, que tiene esta glándula. Va a ser tipo autónoma, es decir, parasimpática y simpática, ¿sí? Mientras que la parasimpática va a estimular tanto la producción como la secreción de la saliva, la simpática va a inhibir. ¿Sí? La parasimpática produce, la simpática inhibe, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de la inervación parasimpática. Ustedes recordarán en neuroanatomía los núcleos que habían en el tronco encefálico. Recordarán el núcleo salival inferior, que está a nivel del bulbo, ¿sí? Del bulbo, y que da fibras para el noveno par, ¿ya? Para el noveno par. Entonces, a nivel de este núcleo se va a originar toda la inervación. Va a emerger por el surco protogrencial como el noveno par y luego va a dar una pequeña rama, una rama llamada nervio timpánico. ¿Por qué se le llama timpánico? Ustedes ya van a tener clase de oído en que van a decirlos, ¿no? Oído externo, oído medio, oído interno. Pero el oído medio también es llamada caja timpánica. Por ello el nombre, nervio timpánico, se va a meter a este lugar. Y luego se va a dividir en varias ramitas que se van a separar y van a formar un plexo, ¿no? Como si fuera una red. Plexo timpánica. Y estas se van a juntar de nuevo, se van a juntar en el famoso nervio plectroso superficial menor, ¿sí? Para recién hacer sinapsis, es decir, la neurona que le está esperando ahí para hacer sinapsis está en el ganglio óptico de Arnold, ya el quinto 3, ¿sí? Es decir, todas estas ramas acá, que son la misma fibra, es un mismo axón, son fibras preganglionares, son fibras preganglionares que recién van a hacer sinapsis en el ganglio óptico de Arnold, ¿sí? Y va a emerger las fibras en el nervio auriculotemporal, que ya serían fibras postganglionares, ¿sí? Entonces te pueden hacer ese juego, ¿no? De preguntarte por descarte, ¿no? El único que tiene las fibras postganglionares es el nervio auriculotemporal, ¿no? Que si bien es cierto tiene un origen sensitivo, estas fibras como que lo usan de camino para inervar parasimpáticamente a la glándula, ¿sí? Y una vez es por ello que cuando les hablaba del contenido de la parótida, de la celda parotidia, es que el nervio auriculotemporal se mete adentro de la parótida a propósito, para inervarla justamente, para dejar esas fibras de toda esta red de inervación. Sí, entonces, primero estas son las fibras preganglionares que hacen sinapsis en el ganglio óptico y luego las postganglionares con la auriculotemporal. A diferencia de bueno, ahí tenemos al auriculotemporal, ¿no? En práctica es muy común que te mencionen, ¿no? Que hace el asa la arteria meningia media, ¿no? Solo es un dato, ¿no? Que no tiene mayor relevancia funcional, pero hace esta famosa asa a la arteria meningia media, ¿no? Y a diferencia de la inervación simpática, en la cual es al revés, el axón de las fibras preganglionares es mucho menor al de las fibras postganglionares, ¿ya?
Los núcleos presentes en los segmentos medulares de C8, T1 y T2 de ahí van a emerger las fibras simpáticas preganglionares para hacer sinapsis en el ganglio cervical superior. Les habrán hablado en cuello también, que hay una red de ganglios, superior, medio, inferior, ¿sí? En ganglio cervical superior o ganglio fusiforme, a este nivel está haciendo sinapsis las fibras preganglionares de estos núcleos, ¿ya? Luego va a haber un juego parecido al de la inervación parasimpática, ¿no? Sigue estas fibras, plexo carotídeo externo, plexo maxilar, plexo meningio medio, va hacia el ganglio óptico, pero no hace sinapsis, ¿sí? A diferencia del anterior, en el que sí hacía sinapsis ahí y se convertía en postganglionares, no va a hacer sinapsis aquí. Ya hizo sinapsis en el ganglio cervical superior, simplemente lo va a utilizar para seguir su camino, pero no va a hacer sinapsis, ¿sí? Y luego finalmente también termina en el nervio auriculotemporal, pero como fibras simpáticas postganglionares. Y es así como va a inhibir la producción y secreción de la saliva, ¿no? Sí, y eso sería todo. Gracias.